Tenemos con nosotros a José Sánchez, que nos va a dar una interesante conferencia sobre Apocalipsis. Libro de sorpresas. Sí. Y el simbolismo hindú. Gracias por venir. Adelante, cuando quieras, José. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Fue a través de él que nos dio a conocer y nos invitó. El tema que habíamos desarrollado allí en la conferencia anterior, ¿no?, era sobre el Apocalipsis a secas, ¿no? O sea, que ya es tema largo, ¿no? Pero que al venir aquí pensé que mejor echar un lazo también al interés que tenéis por el hinduismo, por la tradición hindú, en fin, por la India a secas, ¿no? Y entonces pues quise echar un cable también en aquellas cosas o símbolos que hay una cierta analogía, no digo igualdad porque cada tradición tiene su lenguaje, ¿no? Pero que primeramente haremos lo del Apocalipsis y después pues ya me controlaré de el tiempo para ver esas similitudes que son sorprendentes, ¿eh? La gente a veces se queda muy sorprendida que haya estas, en una tradición semítica y otra hindú, que haya estas conexiones o analogías, ¿no? Para empezar, el Apocalipsis forma parte del último libro del canon bíblico, ¿no? Sobre todo el canon cristiano, porque el judío se termina con los Torah, Nevi'im, Ketuvim, que ellos dicen, ¿no? La Torah, los profetas y los escritos, que aquí llamamos sapienciales, los libros sapienciales, ¿no? Entonces, como forma parte de esta obra, yo diría que es el colofón. O sea, la obra que quiere indicar, yo diría que primeramente es como un consuelo para los creyentes de la época. Para los creyentes cristianos de la época, porque era un periodo muy difícil, ¿no? El siglo I, antes de cumplirse los años 100, y luego pues que tiene, aparte de ser un libro de consuelo, es un libro que, como diría yo, que consagra en un sentido triunfante lo que en el Génesis ya está dicho. Entonces, el Dios que atraviesa todo el Génesis es un Dios que se revela, ¿no?, que se manifiesta, ¿no?, o sea, que se expresa. Y como se expresa, en la creación ya surge el famoso fiat, ¿no?, hágase, ¿no?, o sea, la palabra, ¿no? Desaparecer la palabra, o el logos, podrían luego en griego, ¿no? Al aparecer, pues, ese logos habla, y esa acción ya se le llama Ruach Elohim, que es el espíritu de Elohim, o sea, el espíritu de Dios, el espíritu del Dios de dioses, sería literalmente, ¿no? O sea, atraviesa todas las escrituras el espíritu de Dios a través de los profetas, ¿no? Nunca el profeta se dice, yo soy el logos, ¿no?, sino que dice que es palabra del logos o de Dios, ¿no? Entonces, esta remisión es importante saberla porque hay una primera parte de que el universo es creado por la palabra, o sea, podríamos decir, por el intelecto divino, ¿eh? Si en Dios hay una consciencia, cuando se expresa es palabra, ¿no? Los clásicos le han venido a llamar intelecto, o sea, literalmente lo que intelige todas las cosas, ¿no? Aquello que da sentido, o sea, las crea, las unifica en su unidad y revela sus contenidos, que es lo importante, ¿no? En ese aspecto bíblico, me refiero a toda la integridad bíblica ya con la consumación mesiánica, que ya es la encarnación de la palabra, viene un estado intermedio que es interesantísimo, que es el libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares nos rompe los esquemas, porque todo el mundo tiene, sí, por encima, porque poca gente lee las escrituras, ¿no? Luego contaremos un chiste con respecto a lo de las escrituras, porque viene a cuento, ¿no? El colofón que trata de expresar es el siguiente, ¿no? Y es que el Dios terrible, que es un título luminoso, el Dios Otiosus también, que le llama Elíade, que significa el Dios desconocido, absolutamente otra cosa, aconceptual, no se puede conceptual, ¿no? También se expresa. Yo a veces gráficamente me lo he querido significar como un telón en abstracto,
del cual, oscuro, naturalmente, por desconocido, ¿no? Del cual surge un rayo. Ese rayo sería esa inteligencia, ¿no? Que hace que en su proyección, en su poder, ¿no? Hace que las cosas sean, pero no que fueron. A ver si me entendéis. En la escritura todo se presenta como en presente. Esto de ayer, hoy, mañana nos corresponde a nosotros como criaturas, participamos del espacio-tiempo, ¿no? Pero cuando se habla de la eternidad que irrumpe en el tiempo, por revelación, ¿no? Pues entonces es contemplado todo como un eterno presente. Veremos que el Apocalipsis te habla simultáneamente de un tiempo y de otro tiempo. Es como un retablo. Si conocéis los retablos nos presentan todas las escenas, sean de Cristo, de Buda, o sea, donde vayas, que haya retablos, te presentan todas las escenas de golpe. Nace, le pasa esto, y luego pasa, o resucita, o asciende, o se glorifica, al término que sea, ¿no? Pero lo contemplamos todo como si nosotros tuviéramos el punto de vista de la eternidad, simultáneamente. Al ser contemplado todo simultáneamente, eso es lo que se llama el eterno presente. Que eso lo que toda técnica de concentración, meditación y tal va buscando, ¿no? Porque siempre quedamos atrapados en el tiempo, ¿no? O sea, pues lo que ayer, hoy lo haré mejor, y no sé si mañana viviré, o sea, esa especie de juego entre los tres tiempos, ¿no? Pero que es importante ver de que la consecución del amado que aparece en el Cantar de los Cantares, es, como diríamos, pues el conocimiento de ese misterio, ¿no? De esa grandeza, como el amado. La amada, que también aparece, sería la forma creada, ¿no? Y por lo tanto el ser humano, en versión femenina, naturalmente, la amada siempre es la que recibe, ¿no? O sea, la que está dispuesta a la recepción del amado, ¿no? Entonces, esta especie de binomio entre amado y amada es interesantísimo porque en la encarnación, que ya es el misterio central, y ya forma parte del Nuevo Testamento, esto, ¿no? El judaísmo ya se queda como... pero el cristianismo no se desdice del judaísmo, ¿no? Por eso se llama judeo-cristianismo, ¿no? Sino que es la consecución, o sea, la culminación de todas las promesas que se habían hecho en el cumplimiento, ¿no? Yo suelo poner como elemento gráfico de que el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, dice: ese es el tal, ¿no? Lo señala con el dedo. Si veis las pinturas de Leonardo, veréis que siempre está señalando con el dedo. Lo digo porque a veces hasta pinta al Bautista como una especie de Baco, ¿no? Pero también señalando para arriba en vez de tal. Pues esa señalización queda plasmada, muy interesante, si este es el Bautista, queda después muy plasmada en el personaje que ahora pues vamos a tratar de delinearlo un poco, ¿no? Que es este que viene, ha venido ya. O sea, se ha constatado su obra, ¿no? Se ha constatado todo el fenómeno de algo que ni judaísmo ni islam aceptan de ninguna manera, ¿no? Y es que Dios se puede manifestar, ¿no? En el ser humano. La Biblia emplea la palabra encarnación, pero muchos no están muy de acuerdo con esa palabra, ¿no? La palabra encarnación indica de que hay un proceso de la divinidad en el cual se anonada. El anonadamiento en griego se llama kenosis. La kenosis es, vale, la divinidad está más allá de toda forma y de toda realidad, ¿no? Porque en ella está sustentada y tal, pero ¿cómo es posible que pueda circunscribirse a un plano determinado de la existencia, ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea así? Para el cristianismo para los seguidores de Cristo fue un acontecimiento capital, ¿no? Nunca se había dicho cosa semejante. Y esto no es una deificación de los discípulos con respecto al maestro, ¿no? Sino son las proclamaciones que hace el maestro en vida y que le causan la muerte, ¿no? O sea que no va de deificación de los discípulos, como es tan majo y dice estas cosas, pues lo colocamos en un nivel alto. Entonces sería una exaltación. Pero en el cristianismo no existe, la exaltación es muy criticada, porque es lo contrario de una realización espiritual. La realización es una ascensión, mejor dicho, una asunción por atracción del misterio central, ¿no?
empleo términos a veces generales, a ver que cada tradición a veces emplea esos mismos términos, ¿no? O sea, si es una exaltación, es contrario al desarrollo espiritual. Si es una ascensión, es porque el propio poder, por decir, de lo divino, hace que se coloque en el lugar que le corresponde, sin renegar del primer paso de la humanidad, ¿no? Porque la humanidad tiene un carácter que yo diría que cada vez se olvida más. Últimamente me vi una frase, ¿no? Si el horizonte no es humano, es que estamos actuando por debajo de nuestra naturaleza. Eso se llama a veces materialismo, o gente que se dice creyente y es materialista. O sea, en su praxis, ¿no? En su acción, en su consecución, ¿no? Pero cuando vemos que en la dignidad humana hay un reflejo de lo divino, a ningún ser humano se le puede rechazar. Al contrario, ¿no? Se le ha de recibir como una visitación, digamos, ¿no? Porque es una obra, no digo que es Dios, es una obra de Dios, ¿no? Y como acto puro de Dios en esa creación, actualmente también, no en el origen de los tiempos, ¿no? Pues se ha de reconocer toda esa dignidad. Quien no la reconozca se está colocando en un nivel inferior. No porque él lo sea, pero él se coloca en un nivel inferior, porque está tratando al otro por inferior de la propia naturaleza. Por eso, si el horizonte, la perspectiva no es humana, es infrahumana. Y ninguna religión te habla de la infrahumanidad. Siempre te dice que el hombre puede llegar a transformarse en deva o en ángel o en un ser espiritualizado, ¿no? Realizado. Cada religión dará el término final de esa consumación o algo, ¿no? Pero ninguna te hace quedarte con tu, digamos, animalidad en el mejor sentido de la expresión, o sea, ser viviente. O sea, la palabra viviente indica todo aquello que se mueve, ¿no? Por lo tanto, el alma, el ser racional participa de los vivientes, pero cada vez puede expresar todo lo celeste, ¿no? O sea, todo lo espiritual. Y como puede expresar todo lo espiritual, participa del cuerpo, del alma y del espíritu. Y eso en la India, luego veremos, ¿no? Son los tres gunas. Entonces, claro, es interesante ver que ese ternario en el hombre, cuando su desarrollo es integral, se desarrolla desde los tres niveles. Y no hay ninguno que sea negativo. Otra cosa es quedarse atrapado en alguno de los niveles, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no es extraño en la Escritura el que aparezca el Dios que habla, el Dios que proclama, por la creación, primera manifestación, y la culminación que es en el estado humano, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, no sé. Y esto yo no creo que haya ninguna constitución, en ningún nivel político, ni ningún estadio de eso, que diga algo superior a eso, ¿no? El hombre se podrá creer dioses, ¿no? Los emperadores romanos o X, ¿no? Pero una cosa es creérselo, eso sería exaltación, y otra es manifestar lo divino en los actos y en los dones, podemos decir, de lo divino, ¿no? Pero, ¿por qué estoy diciendo que hay el Dios que habla, el Dios que en Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas, en Isaías, en tal y tal, salen dos imágenes muy potentes, ¿no? O sea, el hombre puede ser la esposa de ese amado, según el Cantar de los Cantares, ¿no? O la meretriz, o la que se prostituye. Si te prostituyes, no dejas de ser la creación, ¿no? del amado, ¿no? Pero el comportamiento es totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces hay frases muy atrevidas, ¿no? Anda, vete al desierto y a la primera que veas pasar, acuéstate con ella y tus hijos serán hijos de la prostitución. Prostitución en la Biblia no quiere decir el adulterio que después viene o tal, quiere decir que te has rebajado tu condición de semejanza divina a cualquier cosa. Eso es lo que significa en términos proféticos, ¿no? O sea, y bíblicos naturalmente, ¿no? Entonces, prostituirse quiere decir no actuar de acuerdo a tu naturaleza integral. Como no actúas por ella, entonces claro, luego viene la verdadera naturaleza, la que te hace ver el profeta, o sea, el espíritu a través de los profetas, o bien luego ya la encarnación divina, ¿no? El Mesías, ¿no? O el Logos hecho carne, ¿no? Fíjate que es curioso, ¿no? Dice, et verbum carum factum est, se dice,
Esto recuerdo de niño, cuando yo iba a la iglesia, bueno, ahora sigo yendo también, pero cuando iba a la iglesia me sorprendía mucho, ¿no? Porque ahora no se hace, en la liturgia de ahora no se hace, pero en la de entonces terminaba toda la ceremonia y en vez de darte el listín telefónico de vamos a hacer tal cosa y tal otra, entonces te leían el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo el logos, ¿no? En latín verbo, ¿no? El logos estaba junto a Dios, eso ya lo había dicho en el libro del Eclesiástico, pero el verbo era Dios, no lo decía ya el Eclesiástico, se dice en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esta identificación del logos con Dios, pensar que los griegos también hablaban del logos, ¿eh? Y Filón de Alejandría también habla del logos, ¿no? O sea, todos los grandes de una tradición u otra se habla del logos, pero más bien el logos como un concepto abstracto, ¿no? Algo así, pero no ya como la naturaleza divina en resonancia, ¿no? O sea, en expresión, ¿no? En manifestación y mucho menos en encarnación, ¿no? Que eso ya era lo más atrevido de todo, ¿no? El Evangelio de San Juan, para ser entendido, se ha de entender, se ha de captar, yo diría tiene muchas vertientes naturalmente, ¿no? Pero esto es un lenguaje que describe los hechos, pero también las palabras del maestro, ¿no? Pero también hace un corolario de reflexión, ¿no? Por lo tanto, hace teología en el mismo texto, ¿no? Entonces, ha sido el libro que más me he leído en la vida, ¿no? Porque era como mi enseñante, ¿no? El que me mostraba de que cuidado con esas frases, son, pueden ser muy peligrosas, pero también pueden ser muy beneficiosas, ¿no? Entonces, hay varios relatos, por ejemplo, el de Nicodemo, un maestro de Israel que lo va a ver por la noche. El maestro, porque le veía, pues claro, ir a ver al Galileo, era un poco peligroso, ¿no? Te podían poner la etiqueta de tú también eres de esos que vienen de Galilea, ¿no? Para mí este capítulo fue muy central, ¿no? Es decir, para mi itinerario espiritual, ¿no? Nada más entrar, le dice, si no naces de nuevo, dice, no podrás ver el reino. El reino cobra en los tiempos mesiánicos como la eclosión del misterio divino, ¿no? O sea, ponerlo en el centro donde le corresponde por el alejamiento que se había producido, ¿no? Y claro, el otro se queda un poco descolocado, ¿no? Y dice, pero ¿cómo me voy a meter yo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Salir de esto. Responde con una literalidad que es bochornosa, ¿no? Pero, claro, lo decimos ahora que sabemos la otra fase, ¿no? Pero para el hombre era eso, ¿no? Dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y el que no nace del agua y el espíritu, dice, no puede ver el reino. No puede tener la visión de lo real. Reino y real son consecutivos, ¿eh? Lo real es lo autoconsciente. Lo autoconsciente no deja nada fuera de sí y nada está fuera de él, ¿eh? Entonces, como es de esa manera, cuando reina en cada criatura, el hinduismo diría el Atman, ¿no? El principio universal está en el interior de cada ser como principio, ¿eh? Luego vendrán los aspectos creaturales, las formas, ¿no? Entonces, esas formas que se exteriorizan, ¿entendés? Cuando responden a su verdadero principio, manifiestan los dones de ese principio. Pero si nos basamos en que descendemos del mono, o del gorila, o del no sé qué, que todo eso está muy bien como investigación, el desarrollo de esa especie y tal, pues nos quedamos un poco colgados, ¿no? ¿Entendés? Porque, es que también el principio está en esas criaturas, ¿eh? Porque principio de todas las cosas. Lo que pasa es que el hombre puede hacer la investigación, ¿no? Y para la investigación tenemos un pasaje muy interesante, que es una pequeña parábola de Jesús que dice que había un experto en joyas que se fue al mercado. Dice, y halló la perla preciosa o perfecta. ¿Y quién traduce preciosa y perfecta? Dice, volvió a su casa, lo vendió todo, o sea, vació su casa y volvió y adquirió la perla. Resulta muy enigmático, pero todos hemos leído La isla del tesoro, ¿no? Bueno, tal. ¿Dónde está esa isla, no? ¿Y qué tesoro esconde, no? ¿No será que esa isla somos nosotros, no? Más bien archipiélagos, porque hay muchas islas, ¿no? Pero el tesoro está dentro, no está fuera, no es una cosa exterior, ¿no? Y como está dentro, ¿y quién es el experto en joyas?
porque la razón llega hasta unos límites, ¿no? Su discurso, no, hombre, interesantísimo porque es nuestra dignidad humana, ¿no? Pero ¿quién discierne cuál es la joya? Perdón, la joya o la perla preciosa, ¿no? ¿Quién lo discierne, no? Cuando nos dejamos llevar por nuestra verdadera pureza, la de la creación, cuando nos dejamos llevar por nuestra verdadera inocencia, que no es el infantilismo, que indica el ser verdadero, aquello que se decía, el hombre da su palabra y la cumple. Antes se decía palabra de honor. Ahora, como ya no hay palabra de honor, pues están los abogados, los juicios, los no sé qué, porque no, es que dijo esto y luego hizo otra cosa y no sé qué, lo ha cumplido y todo demás, pero eso ya es del mundo, podríamos decir, profano, ¿vale? Porque el sagrado, en cada uno de nosotros hay ese experto en joyas, que a veces uno, si discierne que es la perla preciosa, está descubriendo el principio del universo, o sea, de la manifestación, de otra manera, o de la creación, según unas tradiciones u otras, ¿no? Cuando lo descubre, la alegría es tan grande que no la puede contener, se desborda, ¿entendés? Entonces, se desborda porque si un vaso se llena de agua y sigue llenándose, su forma ha quedado ya plena, ¿no? Pero se desborda, sale por todos los bordes, ¿no? Entonces, si se desborda es porque ese vaso es un vaso receptor y transmisor. Y eso en todas las tradiciones siempre está lo mismo, ¿no? Recibimos, Cábala significa recepción, y transmitimos. Y Jesús añade una coletilla, dice, gratuitamente. Si lo has recibido gratuitamente, transmítelo gratuitamente. ¿Qué quiere decir? En tu verdadera libertad. No que te paguen o no te paguen, por eso ya ni mencionarlo, ¿no? Sino que no tengas de esperar el agradecimiento de nada, porque es que esa es tu función de vaso. Si eres un vaso receptor, deja que se llene de la vida divina, ¿no? Entonces se desbordará. Entonces, ¿por qué pensar en hacer planes de aquellos mastodónticos para transmitir no sé qué cosa tan sencilla como deja llenarte? Vaso espiritual se dice en las letanías cristianas, ¿no? Con respecto a la Virgen, ¿no? ¿Y por qué le llaman vaso espiritual? Porque dejó llenarse, ¿no? O sea, se llenó. Primero Dios le pide permiso, esto por supuesto, ¿no? La conciencia particular se ha de pedir permiso. Pero cuando ya lo tiene, ¿no? Lo invade todo, ¿no? Entonces, al invadirlo todo, se desborda, ¿no? Y ese desbordamiento para María es su hijo, ¿no? Los musulmanes contemplan tanto a María que la consideran casi igual que Cristo, ¿no? Y tenemos una diferencia entre la humanidad y la presencia que hay en tal, ¿no? Pero sí que hemos de ver ahí esos vasos comunicantes, ¿no? O sea, el hijo del Logos, la hija, mejor dicho, del Logos, se convierte en madre del Logos, ¿no? Y lo que llaman la partenos, o sea, la madre de la divinidad en cuanto a manifestación, naturalmente, porque Dios no tiene ni padre ni madre, ¿no? Pero es curioso verlo de esta manera, ¿no? El Apocalipsis se basa, el autor ya lo deja bien claro, piensa que es el primer discípulo que recoge, se los quita al Bautista, o se van detrás de él, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, se van detrás de él. Y hay una pregunta muy bonita, que a mí también me significó mucho, dice, Maestro, ¿dónde moras? La pregunta puede decir, ¿dónde vives? ¿En qué calle vives? Para que te queremos ir a visitar, ¿no? Pero en los evangelios siempre está puesto con una segunda intención, ¿no? ¿Cuál es tu nivel, no? ¿A dónde? Pues no le dice en la calle tal o el móvil tal y te llámame a tal hora, ¿no? No le dice nada de eso, dice, venid y veréis. O sea, si él ha hecho el camino, está invitando a que los demás lo hagan también, ¿no? Pero el seguimiento de ese maestro se convertirá en el seguimiento de un profeta. Pero lo vieron, no se lo remachó, ¿no? Lo vieron. Ese profeta deviene el sello de los profetas, ¿no? Como diría el Islam, ¿no? Que es el ungido, o el Mesías, ¿no? O el ungido en castellano, que significa en castellano, ¿no? Mesías en hebreo y esto, y Cristo en griego, ¿no? Entonces, como lo sigue, todavía les revela un nivel más alto, ¿no? Les dice que no es un hijo de Dios, que para eso todos podíamos acceder, ¿no? Sino Él, o sea, la unidad de esa filiación
de lo divino, ¿no? Entonces, claro, ir escalando maestro, profeta, tal y tal, es la iniciación cristiana, ¿no? Porque de golpe te puede venir algo que te descoyunte, ¿no? Que no te hace captar esa verdad, ¿no? Hay mucha gente que deifica tanto a Jesús que se olvida que es un hombre, ¿eh? Y hay gente que lo ve tan hombre, que se olvida de lo divino, ¿no? Algo falla ahí, ¿no? Entonces la ortodoxia cristiana siempre ha procurado hacer eso un equilibrio. No anula la naturaleza humana, pero la divinidad reside en él corporalmente, según la expresión de San Pablo, imagen del Dios invisible, ¿no? Por lo tanto, exterior, el icono por excelencia, ¿no? Pero que hay que cargar las tintas en la ejemplaridad de Jesús, pero también en las cualidades que expresa, ¿no? O sea, en los dones de Dios que está manifestando, ¿no? Hay una palabra también en la Escritura que me llamó mucho la atención, antes de Jesús, de Dios, de todo esto, esas palabras que luego se convierten en centrales, ¿no? Y es la palabra espíritu. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Qué raro, yo no sabía qué era el Espíritu, ¿no? Un viento impetuoso, pone a veces la traducción, ¿no? Y el Espíritu habló a través de los profetas. Y el Espíritu hace que el ángel le anuncie la encarnación. Y Jesús fue empujado por el Espíritu al desierto. En el discurso que hace en Nazaret, su pueblo, bueno, cuando llega allí ya, después de una tournée por toda la gallega, y claro, con la fama que ya traía, los del pueblo se quedaron pasmados, ¿no? De ¿qué es esto, no? Y ¿quién es este? No es el hijo de José, tal y tal, ¿no? Dice, el Espíritu está sobre mí, dice Jesús, ¿no? Y me ha enviado, está citando un texto de Isaías, ¿no? Que el que acaba de leer en la sinagoga, ¿no? Las sinagogas no eran templos, eran lugares de lectura, o sea, como escuelas de espiritualidad, ¿no? O de lectura de la Escritura, ¿no? Con esto quiero decir que a San Juan le pasa lo mismo, ¿no? San Juan le pasa lo mismo de que todos habían desaparecido, él había sido fiel desde el Jordán hasta la cruz y la resurrección, y está ahora en lo que ahora llamamos Turquía, ¿no? Desde allí el emperador Domiciano había hecho ya, al principio eran toques a la secta cristiana, que era una secta judía, ¿no? Toques, ¿no? Diciendo me estorbas, ¿no? Pero llega un momento en que en todo el imperio se persiguió a la secta cristiana porque crecía. ¿Y sabéis por qué? El Panteón en Roma es el lugar de todos los dioses. Por lo tanto, panteón significa pan todo, teos, dioses, ¿no? O sea, Roma no tenía ningún problema con ninguna religión que venía del Oriente o de Europa o donde fuese, ¿no? Todas cabían allí, ¿no? Porque aceptaban un estatuto del emperador de que él también era una divinidad. Y se le había que poner, yo le digo así sintéticamente, una varilla en honor del dios Nerón o el que fuese de turno, ¿no? Y el cristiano dijo que por ahí no pasaba, que eso, la autoridad de la encarnación no derivaba ni del emperador ni de la tradición, derivaba de una fuente directamente divina, ¿no? Por lo tanto, ese choque de potestades, fue un choque de potestades, ¿no? Por eso fueron tan perseguidos, ¿no? Y intentaron aniquilarlos, ¿no? Pero cuanto más lo perseguían, más crecían. ¿Por qué? Porque normalmente creemos que la libertad estriba si yo estoy dentro de la cárcel o fuera. Si estoy en la calle me siento libre. Sí, pero estoy esclavo de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuándo, ¿no? O sea, estoy aprisionado por mis defectos, por mi tal, por lo que sea, ¿no? Pero si yo busco el conocimiento de la verdad, la plenitud de la verdad, dirá Jesús, os hará libres, ¿no? Los esclavos no se liberaron de sus amos, se liberaron de su propia esclavitud. Al liberarse de su propia esclavitud, corrió la dignidad de que todos eran hijos de Dios, como la pólvora por todo el Imperio Romano. ¿Quién iba a parar